Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy jueves 27 de marzo de 2025. Estamos conectándonos a través del canal de la UNP Guayas por UNPGTV en Facebook, como siempre de lunes a viernes. A partir de las 10:30 les entregamos la información más reciente de carácter local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación nacionales e internacionales también. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, y también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten nuestro informativo nacional, como son Radio Guayas en CTV, Postdata TV, Esto Pensamos, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia y Radio La Voz de Daule. Muchas gracias a sus directores y seguidores por el apoyo, y también agradecemos a los seguidores de UNPGTV por el apoyo diario. Gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestro informativo. Bien, comenzamos con la primera noticia. Y aquí tenemos en primicias.es que Ecuador reactiva algunos proyectos de seguridad con apoyo de la Oficina de Antinarcóticos de Estados Unidos. Ecuador seguirá recibiendo apoyo de Estados Unidos en varios proyectos de seguridad luego de que el presidente Donald Trump suspendió la cooperación y financiamiento a nivel mundial, decisión que también ha paralizado cientos de iniciativas en el país. El 26 de marzo de 2025, la presidencia del Ecuador informó que se han retomado varios proyectos que contaban con el apoyo de la Oficina de Antinarcóticos y aplicación de la ley de Estados Unidos y que estaban en pausa. La ejecución de estos proyectos refuerza las capacidades operativas de las fuerzas del orden y demuestra el respaldo internacional al gobierno nacional en su lucha contra el crimen organizado y la inseguridad. Esto es lo que dice el comunicado de la presidencia. Continuamos con primicias.es y nos dice también que el gobierno de Ecuador dispone por decreto el pago de un bono único para policías y militares. El gobierno de Ecuador entregará un bono extraordinario a policías y militares, así lo establecen los decretos ejecutivos emitidos el 26 de marzo de 2025, en medio de plena campaña para la segunda vuelta electoral, a través de los decretos 584 y 585, el gobierno dispone del pago de una compensación económica al personal militar en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El monto que recibirán los uniformados es de $507.60 por única vez y tiene el carácter extraordinario. Esto es lo que aclara el decreto. En los decretos, el presidente Daniel Noboa dispone al Ministerio del Trabajo que emita la resolución correspondiente para el cumplimiento del pago de este bono extraordinario. El decreto 584 indica que es necesario reconocer el esfuerzo y compromiso del personal militar en servicio activo en el marco del conflicto armado interno que el gobierno declaró hace más de un año, pero la Corte Constitucional ha cuestionado. Bien, seguimos con las noticias y el comercio.com nos dice que Estados Unidos anuncia cambio de embajador en Ecuador. ¿Cuál es el motivo? Estados Unidos anunció que el cambio de embajador en Estados Unidos este 26 de abril de 2025, es decir, todavía estamos a un mes. El embajador nuevo de Estados Unidos en Ecuador reemplazará a Art Brown, quien se desempeña en esas funciones desde junio de 2024. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador difundió un comunicado la tarde de este miércoles 26 de marzo de 2025. En este da a conocer que el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Art Brown, se desempeñará en sus funciones hasta mediados de abril. La declaración la hizo a través de un comunicado y la Embajada y el Consulado de Estados Unidos también este martes.
En este comunicado, Estados Unidos señaló que esta transición es un procedimiento estándar tras un cambio de administración. Brown permanece en el cargo desde junio de 2024, mientras el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en funciones desde el 20 de enero de este año. El gobierno de Estados Unidos seguirá cooperando con Ecuador en sus intereses compartidos y en la lucha por alcanzar un hemisferio más próspero y seguro, señaló la declaración. Seguimos. También tenemos otra información, pero esta vez de elmercurio.com.es, que nos dice que el BIES lanza crédito hipotecario con interés del 4.99%. Las personas interesadas en este crédito del BIES deben aspirar a viviendas de máximo $50,000. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, lanzó el crédito hipotecario denominado Vivienda Premier, que permitirá la compra de viviendas de hasta $50,000 con una tasa de interés nominal del 4.99% y efectiva del 5.1%. Textualmente dice: nos convertimos en la entidad pionera en dar un giro clave y estratégico para la dinamización del sector inmobiliario nacional, con el propósito de brindar mayores facilidades de acceso a vivienda propia a las familias ecuatorianas, afirmó Juan Carlos Soria, gerente general del BIES. Según recalcó Soria, con este crédito, el BIES se convierte en la entidad financiera que ofrece la tasa más baja del mercado. Ningún banco da ese interés, afirmó el gerente. De los 5.428 millones que el BIES tiene planificado colocar este año en préstamos quirografarios, hipotecarios y prendarios, $1.000 millones se destinarán para el proyecto Vivienda Premier. En 2024 el BIES colocó 5.128 millones en créditos a sus clientes. El monto máximo para una vivienda financiada con este crédito es de hasta $50,000, incluidos gastos, aunque el avalúo comercial puede ser de hasta $53,678, equivalente a 114 salarios básicos unificados. La vivienda debe ser una de primer uso, es decir, nueva, además de tener más de una habitación. El BIES cubre el 100% del crédito, es decir, que la persona no debe cancelar una entrada para acceder al préstamo. Si la vivienda pasa del costo máximo de $50,000, la tasa de interés se eleva al 5.99% cuando se trata de la primera compra y se puede llegar hasta el 9.10% para casas y apartamentos de hasta $480,000. Bien. Seguimos con la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional de hoy, jueves 27 de marzo de 2025. Metro Ecuador nos dice que le dispararon 10 veces en la cabeza a un joven que estaba a punto de comer cangrejos en Guayaquil. Se trata de alias Pirulino, de 23 años, quien llegó al cangrejal con una mujer de 36 años. Un asesinato en Guayaquil conmocionó la noche del miércoles 26 de marzo de 2025 en un cangrejal ubicado en Sauce 6, al norte de la ciudad. Según testigos, la víctima, un joven de 23 años, llegó acompañado de una mujer de 26 años y se sentó a comer cangrejos. Minutos después, la mujer se dirigió al baño y en ese momento ingresó un sujeto encapuchado con una chompa blanca, quien sacó un arma de fuego y disparó 10 veces en la cabeza del joven antes de huir del lugar. De acuerdo con la Policía Nacional del Ecuador, el joven asesinado tenía el alias de Pirulino y habría sido integrante del grupo de delincuencia organizada GDO Tiguerones. Además, registraba antecedentes penales por asociación ilícita en 2021 y ocultación de cosas robadas en 2024. Las primeras investigaciones apuntan a que este ataque podría estar relacionado
con amenazas que había recibido por intentar abandonar la organización criminal. Seguimos con el desarrollo de las noticias. Y ahora Codiza.com nos dice que tráileres quedan atravesados en la vía a la costa en Guayaquil tras maniobras fallidas solicitadas por la ATM. Debido a la construcción de pasos peatonales en la vía a la costa, los tráileres son desviados por la ATM, pero las maniobras son complicadas. Veamos esta imagen, que es del incidente que ha generado la mañana de este jueves 27 de marzo, caos vehicular en los carriles en sentido Chongón-Los Ceibos. Esta imagen fue tomada por María Belén Goncalves de Ecuavisa. El conductor de un tráiler no pudo realizar una maniobra complicada en la vía a la costa solicitada por vigilantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM de Guayaquil y terminó sufriendo una avería que provocó que el camión quede atravesado en la carretera. El incidente ha generado la mañana de este jueves 27 de marzo caos vehicular en los carriles en sentido Chongón-Los Ceibos, y un agente de la ATM relató que el conductor tampoco alcanzó a frenar por un supuesto exceso de velocidad. El incidente, la ATM exigía desde la noche de este miércoles 26 de marzo el desvío de vehículos pesados debido a la construcción de pasos peatonales en la vía a la costa. Las autoridades redireccionaron el flujo vehicular hacia los carriles de servicio. No es la primera vez que camiones quedan dañados por realizar maniobras similares en los retornos. La vía a la costa se conecta a Guayaquil con la provincia de Santa Elena y ciudades costeras en una carretera de intenso flujo vehicular. Es la única vía de acceso para cerca de 70,000 personas que habitan en ciudadelas privadas, recintos y comunas. Adicionalmente, por esa carretera circulan los tráileres que van o regresan del puerto Pozorja. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias más recientes. Y Primicias.es nos dice que un conductor de la ATM clonó motocicleta y se hizo pasar por un agente de tránsito en Guayaquil. El falso agente de tránsito detuvo la marcha de varios carros en el intercambiador de la vía a la costa con la vía perimetral. La ATM inició el proceso de desvinculación del funcionario. Otro caso de corrupción se detecta en la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM, puesto que un conductor de la institución clonó motocicleta y se hizo pasar por agente de tránsito. El hecho se registró este 26 de marzo de 2025 en horas de la mañana. En redes sociales circulan imágenes de la detención del sospechoso y del vehículo que utilizó para el ilícito. La motocicleta guardaba completa similitud con las utilizadas por los uniformados de la ATM, valiéndose de aquello y de la ropa del agente de tránsito. El sujeto detuvo el paso de un furgón a la altura del intercambiador de la vía a la costa con la vía perimetral. En ese punto procedió de forma irregular contra varios carros, por lo que los propietarios dieron aviso a la Policía Nacional. Los oficiales acudieron al lugar y revisaron al supuesto agente de tránsito. Ahí estamos viendo la moto que cargaba este falso agente de tránsito, y tras verificar que el hombre no era parte del personal de tránsito de la ATM, el sospechoso fue detenido y la motocicleta también fue detenida. Debido a esta falta, el conductor enfrenta un proceso de desvinculación de la institución municipal. De momento fue llevado ante la Fiscalía para las acciones judiciales correspondientes. Bien, seguimos con la información.
Y Primicias.es también nos dice que el municipio de Guayaquil se acordó de cobrar el impuesto a la patente y esta es la forma de pagarlo. Vamos a ver. Desde el pasado 24 de marzo, decenas de ciudadanos en Guayaquil están recibiendo recordatorios de la municipalidad sobre el pago del impuesto a la patente, uno de los tributos que deben pagar algunos habitantes de la ciudad. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección Financiera, le comunica que luego de revisar sus bases de datos ha encontrado que usted mantiene pendiente el cumplimiento de la declaración y pago de patente comercial por el año 2021, señala uno de los mensajes que ha arribado a las plataformas de WhatsApp y vía correo electrónico. Lo curioso de estos mensajes es que son de deudas por el pago de la patente de años anteriores, incluso algunos que datan desde 2019. En uno de los casos, uno de los ciudadanos entrevistados señaló que debe pagar un total de $65 por concepto de pagos atrasados de la patente comercial. Pero, ¿qué es este impuesto? ¿Quiénes deben pagarlo y cómo se calcula? Esto es lo que debería saber. El impuesto de la patente municipal es un tributo que deben pagar las personas naturales o jurídicas que realicen cualquier tipo de actividad dentro de Guayaquil y que sea para realizar esta labor tengan un RUC activo. Dicho impuesto será cancelado anualmente y en función del patrimonio con el que operen los ciudadanos. Quienes pagan este impuesto están obligados a tener la patente toda persona natural, jurídica, también que esté domiciliada en Guayaquil y que haga su actividad comercial, industrial y financiera o profesional en libre ejercicio. ¿Cómo se calcula el impuesto? Bueno, en el caso de las personas naturales o jurídicas que tienen RUC activo, la base del impuesto será el patrimonio neto que conste en el balance general al cierre de su ejercicio económico presentado en el SRI. Mientras que quienes no estén obligados a llevar contabilidad, la base imponible será la diferencia entre la suma de los ingresos y gastos que consten en las declaraciones del IVA o el impuesto a la renta. Paso a paso, esta es la manera de cancelar el impuesto a la patente. Si uno de los afortunados, entre comillas, que tiene deudas atrasadas con el rubro, en los correos enviados del municipio de Guayaquil, a los ciudadanos se les indica que el contribuyente debe ingresar primero al portal Servicios en Línea de la Alcaldía. Luego, en el portal debe buscar el apartado Patente Municipal, dar clic en generar y a continuación debe crear un usuario y clave en el portal para acceder al trámite. Debe seleccionar el año que desea efectuar el pago de la patente y escribir los datos requeridos en el formulario. Una vez que ha realizado con éxito el ingreso de la declaración, se mostrará el número de CEP o comprobante electrónico de pago con el que deberá acercarse a un banco para cancelar el impuesto. Como se explicó antes, la Alcaldía de Guayaquil, el impuesto a la patente se deberá pagar cada año y esto de hecho ya ocurre en otras ciudades como en Quito. Es solo desde marzo de 2025 cuando la administración municipal de Aquiles Álvarez comenzó las notificaciones sobre las deudas pendientes de este impuesto a través de canales digitales, y en diciembre de 2024 el Cabildo guayaquileño ya habría informado que el impuesto a la patente y el pago por los activos fijos son los dos tributos con menos recaudación en las arcas municipales, pero ambos en Guayaquil mantenía hasta el año pasado una cartera de $126 millones, monto que se ha incrementado desde 2019. Primicias consultó el 25 de marzo al municipio de la ciudad por qué los valores atrasados no se habían cobrado antes y cuándo se decidió comenzar con esta campaña masiva a los deudores, pero no hubo respuesta. Bien. Seguimos con la información y en el ámbito internacional,
Polonia suspende el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo para proteger la seguridad nacional. Polonia ha suspendido temporalmente el derecho de los migrantes que llegan al país a través de su frontera con Bielorrusia a solicitar asilo. El primer ministro Donald Tusk aseguró que el polémico proyecto de ley se aprobaría sin demora tras su firma por el presidente polaco Andrzej Duda. Ese es el nombre del presidente polaco. Él dice textualmente: creo que es necesario reforzar la seguridad de nuestras fronteras y la seguridad de los polacos, anunció Duda, a pesar de haber expresado en el pasado su preocupación porque la legislación dificultara a los disidentes de Bielorrusia huir del régimen represivo del país. La nueva legislación, que permitirá a las autoridades polacas suspender el derecho de asilo durante 60 días seguidos, ha sido duramente criticada por grupos de derechos humanos. En febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió a Polonia de que la ley propuesta no sería compatible ni con la legislación internacional ni con la europea en materia de asilo. Bien, seguimos en la información internacional y nos dicen que al menos 27 muertos en los peores incendios forestales de la historia en Corea del Sur. Son al menos 27 muertos. Veamos este reporte aquí en UNPG TV. Estamos revisando la información más reciente. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Los incendios forestales que asolan las regiones del sureste de Corea del Sur se han convertido en los peores jamás registrados en el país. Hay al menos 27 muertos y una treintena de heridos. El gobierno ha movilizado a miles de efectivos de emergencias y decenas de helicópteros para hacer frente a las llamas, pero las autoridades afirman que los fuertes vientos están dificultando sus esfuerzos. Hasta el momento, al menos 37.000 personas han tenido que ser evacuadas y más de 300 estructuras han quedado destruidas, entre ellas antiguos templos budistas. Según fuentes oficiales, las víctimas son en su mayoría mayores de 60 años, a quienes les resultó difícil escapar rápidamente. Algunos se negaron a evacuar. Las autoridades sospechan que detrás de varios de los incendios hubo errores humanos. Pero expertos y responsables públicos apuntan a las condiciones climáticas propicias para que se desencadenen estos desastres, como las lluvias por debajo de la media, el tiempo seco y el aumento de las temperaturas. Seguimos con las noticias internacionales aquí en su informativo nacional. También Corea del Norte envió 3.000 soldados más a las tropas de Rusia este año, según Corea del Sur. Se indica que los soldados de Kim Jong-un que han estado luchando en la región rusa de Kursk contra el ejército ucraniano han sufrido grandes pérdidas. Seúl calcula que unos 4.000 soldados de Pyongyang han muerto o resultado heridos hasta ahora luchando por Rusia. Corea del Norte parece haber enviado 3.000 soldados más a Rusia como parte de su continuo apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania. Según han declarado las autoridades de Corea del Sur, las tropas fueron desplegadas en los pasados meses de enero y febrero, según la última evaluación militar de Seúl. Otra noticia de carácter internacional es que mientras Israel reanuda su guerra contra Hamas, el futuro de los rehenes es cada vez más incierto. Veamos este reporte. Having ended a 2-month ceasefire, Israel is now reportedly planning a bigger ground operation in Gaza, which could involve sending tens of thousands of troops to clear and then occupy large portions of the enclave. Almost a year and a half since Hamas' brutal attack of the 7th of October, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu seems to be more determined and more empowered than ever to achieve the stated goals of dismantling of Hamas' governing and military capabilities and removing any future threat from Gaza.
But the questions are increasingly being asked, including from the people of Israel, whether this would help bring back Israeli hostages, or it could put their lives into even a bigger danger, while at the same time chasing more devastation and death in Gaza. Israel cree que 24 rehenes siguen vivos y retenidos en Gaza. Un superviviente del ataque al Festival de Música Nova cree que liberarlos sigue siendo el principal objetivo de la gente y que no ha cambiado. I know that it's been one and a half years since that day, and some people go back to their normal life. But I can tell you that us, the survivors, we will not move on until everyone will get back. I don't know about the goals of the government, but for the people, that's the main goal, the only goal. Thomas Hand, cuya hija de 10 años fue liberada tras pasar 50 días en cautividad en poder de milicianos de Hamas, no cree que la diplomacia pueda ayudar a liberar al resto de rehenes. The only reason we got the first phase was through military action where they felt that they were going to be wiped out. Las recientes protestas que se han producido en la Franja de Gaza contra Hamas significan que hay esperanza desde dentro. There is a hope because they're actually risking their lives to do it. They're civilians, let's say, going against an armed terrorist organization. They will be crushed. They don't have a chance, no. Maybe in the future, if the UN, Egyptian army, Israeli army go in as an international army, they could back them up and maybe we can get rid of Hamas that way. Bien, seguimos con las noticias. Lamentablemente no están siendo buenas noticias. Donald Trump impone aranceles del 25% a las importaciones de automóviles a Estados Unidos. Veamos este reporte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el miércoles un nuevo arancel del 25% a las importaciones de automóviles y piezas de recambio que entren en el país. Trump señaló que los últimos gravámenes entrarían en vigor los días 2 y 3 de abril y que los aranceles sobre las piezas empezarían a aplicarse en mayo o más tarde. Anywhere from $600 billion to $1 trillion will be taken in over the relatively short-term period, meaning a year from now. Tras el anuncio, la bolsa estadounidense se hundió. Von der Leyen y Mark Carney reaccionaron a la medida. We deeply regret this measure. To be clear, a direct attack on the very workers that I stood in front of, Unifor workers I stood in front of this morning at the Ambassador Bridge. A bridge that is a symbol and a reality up until now of the tight ties between our two countries, ties of kinship, ties of commerce, ties that are in the process of being broken. La medida fomentaría la fabricación nacional, pero podría poner en aprietos a fabricantes de automóviles estadounidenses que dependen de cadenas de suministro mundiales. Seguimos con la información y ¿puede Alemania reimplementar el servicio militar obligatorio? Veamos aquí en este reporte si se puede o no se puede. Tras la aprobación de un fondo destinado a la defensa alemana, la atención mediática vuelve a centrarse en el servicio militar obligatorio pausado desde 2011. Pero, ¿cómo podría desarrollarse su reimplementación y qué supondría ante los problemas defensivos de Alemania? El servicio militar obligatorio alemán fue introducido en 1956, pero fue suspendido para reducir el tamaño del ejército. Sin embargo, debido a las crecientes tensiones con Rusia en todo el continente europeo, las Fuerzas Armadas piden ser ampliadas de nuevo. Los ciudadanos alemanes se plantean si esta hipotética reintroducción fortalecerá militarmente a Alemania y si es un proceso siquiera posible. Rechtlich könnten wir das machen, aber die gesamte Infrastruktur, die dazugehören würde, die gibt es gar nicht mehr. Es gibt keine Kreiswehrersatzämter, es gibt diese ganzen Kasernen nicht mehr, wo man dann früher da eingerückt wäre und dann ausgebildet wurde und sein
seine allgemeine Grundausbildung bekommt und so. Also insofern, es gibt quasi eine theoretische und eine praktische Antwort und die theoretische Antwort ist, ja, gesetzlich können wir das sofort wieder machen, aber praktisch hätte es eigentlich keine Konsequenz, weil es überhaupt gar keine Instrumente gibt, um irgendwie Leute zu ziehen. Sin embargo, no existe por el momento en Alemania un debate consensuado sobre la finalidad del hipotético servicio militar obligatorio. Existen dudas sobre cuántos alemanes aceptarían unirse de buena gana a sus filas. Einige glauben, ja, damit wächst die Bundeswehr auf und wird größer. Andere glauben, na, dann wird den jungen Leuten endlich mal wieder Disziplin beigebracht. Andere wieder denken, na, dann haben wir endlich Bevölkerungsschutz und die Blaulichtorganisationen haben wieder mehr Leute, mit denen sie arbeiten können. Wieder andere denken, ja, dann haben wir mehr sozialen Zusammenhalt und so. Vielleicht alles und so, aber je nachdem, was man will, muss man es vermutlich unterschiedlich gestalten. Según la legislación alemana vigente, solo se puede restablecer el modelo de reclutamiento anterior, suspendido en 2011. Cualquier intento de modernizarlo o modificarlo requeriría una mayoría parlamentaria, y ante la nueva configuración del Parlamento Federal no es seguro que exista tal mayoría. Con la ultraderecha como principal fuerza opositora y Die Linke ganando fuerza en la nueva legislatura, la probable coalición entre el centro-derecha de la CDU y los socialdemócratas deberá esforzarse para obtener unos apoyos aún no seguros. Laut den jüngsten Umfragen sind nur wenige Deutsche dazu bereit, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. Die neue Bundesregierung wird demnach neben den logistischen Problemen auch vor der großen Herausforderung stehen, junge Menschen für den Wehrdienst zu motivieren. Johanna Urbanczyk bei der Bundeswehr in Munster für Euronews. Y vamos con la última noticia recabada de hoy, jueves 27 de marzo de 2025. Al menos 6 muertos y varios desaparecidos tras hundirse un submarino turístico de Egipto. Los medios locales aseguran que el submarino tenía 45 pasajeros a bordo cuando se hundió. Varios siguen desaparecidos. Al menos 6 personas murieron y 9 resultaron heridas después de que se hundiera un submarino turístico con 45 personas a bordo en el Mar Rojo de Egipto este jueves. El barco se hundió tras zarpar del puerto en el paseo turístico de la ciudad costera de Hurghada. La ciudad es un destino turístico popular conocido por sus playas y arrecifes de coral. Los equipos de emergencia lograron rescatar a 29 personas, según en un comunicado de la oficina del gobernador del Mar Rojo. La Embajada de Rusia de Egipto informó el jueves en una publicación de Facebook que todos los turistas a bordo del submarino eran ciudadanos rusos. La embajada añadió que se ha confirmado la muerte de 4 personas a la espera de más información sobre las demás. No quedó claro de inmediato si alguno de los tripulantes se encontraba entre las víctimas ni qué causó el hundimiento del submarino. No es el primer incidente de barcos turísticos que se hunden en el Mar Rojo. En noviembre del año pasado, el barco turístico Sea Story se hundió dejando 11 muertos y 35 supervivientes. Bien, y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes les entregamos el resumen de la información. No olviden que venimos a ustedes, como ya les había dicho, de lunes a viernes a partir de las 10:30. Y estamos con ustedes entregándoles siempre la información más reciente de carácter local, nacional e internacional. Agradecemos al licenciado Richard Majaña por permitirnos llegar a ustedes. Él es presidente de la UNP Guayas, y también agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten nuestro informativo nacional, como son Radio Guayasense TV, Postdata TV, Esto Pensamos, Radio Guayasense, Radio Asociación Digital, Radio Discorama Italia y Radio La Voz de Daule. Muchas gracias a sus directores y seguidores, y así también agradecemos a los seguidores de UNPG TV. Gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente jueves, que les vaya bonito. Nos vemos mañana viernes. Chao, chao.